Buenos días, jóvenes. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a dar un minutito más de tiempo a ver quién más se conecta y damos inicio. Gracias, muy amable. Buen día, chef. Buen día, Yani, bienvenida. Gracias. Vamos a dar un minutito más a ver quién se conecta y iniciamos. Vaya, chef. Gracias, muy amable. Buenos días, chef. Buen día, Marilyn, bienvenida. Gracias. Vamos a dar un minutito más y vamos a dar inicio. Buen día, Josué. Rafael, Buen día, bienvenido. chef. Bienvenida, ahí vamos, se van conectando algunos más. Vamos a ir dando un momento más de tiempo y damos inicio, ¿de acuerdo? Un minutito más y empezamos. Gracias. Perdón. Bueno, creo que vamos a dar inicio. Sean bienvenidos todos a este webinar. Pues vamos a seguir trabajando y hablando acerca de la gastronomía latinoamericana. Pues hoy es el último día que vamos a hablar acerca de la gastronomía de Argentina. Les comento pues que el día de hoy pues, va a haber una breve evaluación de lo que es la gastronomía argentina, de los cuatro o cinco temas que hemos visto acerca de ella. Pues ahí tienen toda la información usted en aulas virtuales y de las tareas que usted ha elaborado. También vamos a sacar fragmentos de ellas para hacer la evaluación que vamos a hacer el día de hoy por la parte tarde. Entonces, pues les cuento, vamos a seguir hablando acerca de la gastronomía argentina. Ya hablamos de sus regiones, hablamos de sus platillos más preponderantes, hablamos de algunos ingredientes, hablamos de parrillas, hablamos de combustible que usan las parrillas, pero no hemos hablado específicamente de los cortes de carne que usa Argentina, porque hay una variedad extensa y enorme de cortes que se usan de la carne de la res.
Pero Argentina específicamente tiene algunos cortes que ellos han ido, en este caso, elaborando, estructurando e inventando en el transcurrir del paso de la gastronomía, en este caso, en su país. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esos cortes. No son muchos, yo voy a hablar de los, en este caso, de los más representativos de la gastronomía argentina. Hay muchísimos más cortes, pero que no son específicamente de Argentina. Hay cortes que son específicamente de Norteamérica. Cuando nos toque hablar de Norteamérica, que espero en Dios nos dé tiempo, vamos a hablar de esos cortes finos como en este caso un New York, un tibón, esos cortes que son cortes en este caso, pero son específicamente de Norteamérica. Vamos a hablar de esos cortes, pero específicamente hoy de los cortes que los argentinos más utilizan dentro de su gastronomía. Por supuesto que ellos aprovechan toda la vaca, pero estos cortes que les voy a mencionar son específicamente para la parrilla, o sea, ellos los utilizan normalmente en la parrilla, algunos en el horno, pero muy pocos en el horno, específicamente son cortes que se utilizan para cocinarlos a la parrilla. Espero que todo lo que hemos estado hablando acerca de esta gastronomía pues sea interesante, pues a mí me ha servido bastante, he seguido aprendiendo, he seguido refrescando el conocimiento que tengo y por supuesto que aprendiendo nuevas cosas tanto de ustedes como de los libros y estar leyendo acerca de autores de la gastronomía argentina, pues me ha ido expandiendo más el conocimiento a través de la gastronomía latina, ustedes, que es una gastronomía extensamente enorme. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de eso el día de hoy. Entonces, tenemos acá pues el objetivo que el participante conozca los cortes de carne más utilizados en la parrilla argentina. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Que usted como participante pueda conocer los cortes que más se utilizan dentro de la parrilla argentina. Digo más porque hay otros cortes que no voy a mencionar, pero que también los usan en Argentina. De repente alguien de ustedes pues quisiera agregar algo de los cortes que yo no menciono, pues con gusto los puedo mencionar, ¿de acuerdo? Ese sería uno de los objetivos del día de hoy. Eh, Vamos a parafrasear un poco lo que dice acá. Dice que en este caso, al hablar de la gastronomía argentina, normalmente siempre vamos a hablar de asar carne. No quiere decir que Argentina solo carne asada coma, pero un punto importante que caracteriza o que ha marcado la gastronomía argentina en el mundo es esa. Es que toda la gente, cuando habla de gastronomía o de cocina argentina, viene a la mente la parrilla, o sea, carne cocinada a la parrilla, carne de res específicamente. Eso es lo que comúnmente viene a la gastronomía argentina. Por supuesto que los argentinos comen una variedad extensa y enorme de carne de res, pero también comen algunas otras carnes, pero en este caso vamos a hablar específicamente de los cortes de carne que hay específicamente en la o que se utilizan en la parrilla. A pesar de su preparación, solo digamos que en este caso, que es bien fácil preparar carne a la parrilla, que usted necesita únicamente una parrilla y un buen corte de carne. A pesar de ello, la gastronomía argentina, específicamente la parrilla, va mucho más allá de solo colocar un trozo de carne sobre una parrilla. Vuelvo a repetir, ellos han encontrado la forma de hacer cortes diferentes, en este caso a la res. Cortes que específicamente se los inventaron, se podría decir, porque al cortar de esa manera la carne, que ellos lo hacen, pues aprovechan más recursos. Número uno, el trozo de carne tiene mejor sabor, tiene una mejor forma para poderse cocinar a un término correcto. Cortes que están con huesos o con algunas membranas, el hueso y las membranas, algunas membranas son grasosas, otras son nerviosas, pero todos estos elementos que les estoy mencionando de los cortes que ellos elaboran contribuyen a que el corte de la carne de res sea un corte especial. Entonces, pues lo digo, cuando hablamos de parrilla hablamos de tener pocos elementos, una parrilla, carne, sal y pimienta, un poco de aceite vegetal y ya tendríamos listo algo para empezar a cocinar a la parrilla. Pero aparte de ello, va un ritual antes de eso en la gastronomía argentina. Gran parte de los, en este caso, de los cocineros argentinos saben despojar una res, saben de qué lugar sale cada corte
y los cortes específicos de ellos, pues durante años los estudian, los aprenden, para que cuando yo les toque el honor de hacer cortes de esto, pues se hagan correctamente y se utilicen correctamente. Bien importante. Argentina tiene una característica bien importante, por ejemplo, en Argentina, voy a hablar, por ejemplo, de un New York o de un Tibón. Son cortes americanos, específicamente de Norteamérica. No quiere decir que no se sirvan en Argentina estos cortes, claro que se sirven, pero no son cortes específicamente de ellos. Entonces, por lo cual, como no son cortes específicamente de ellos, no es que no le den la importancia, sí le dan importancia en los restaurantes de lujo, en restaurantes que tienen 2, 3 estrellas Michelin, o restaurantes que son catalogados como de 5 tenedores. O sea, sí le dan esa importancia a sus cortes. Pero algo que me ha interesado mucho de la cocina argentina es que ellos le dan más importancia a lo propio. O sea, tratan de poner hasta lo más alto que existe en la cúspide de su gastronomía, lo propio. Todo lo demás, claro, es importante la gastronomía porque contribuye al turismo, contribuye a la economía nacional, etcétera. Pero algo que yo he notado dentro de este país es que primero yo le rindo tributo a lo mío y en segundo lugar o en tercer lugar queda lo que viene de otros países. Y eso está perfecto, eso está bien, porque le siguen rindiendo culto a lo propio, algo que muchas culturas latinas no hacen. Y por eso me ha estado llamando la atención bastante esto de la gastronomía argentina, porque sus cortes de carne, o sea, los propios, son los que ellos en este caso mejor y más cocinan. No hacen cortes, como voy a repetir, tan finos o cortes diferentes como los que hacen en este caso los estadounidenses. Dice que los cortes de la gastronomía argentina, por supuesto por las influencias que han tenido de Europa, por ejemplo, Italia, España, Francia, algunos países también de Suiza, ha llegado y han llegado con ellos los cortes de esos países. Pero, pero algo bien importante que tenemos que conocer de la gastronomía argentina es que sus cortes propios son totalmente diferentes a todas las gastronomías que han influido en ellos. Son totalmente diferentes. Por ejemplo, en este caso, la gente gaucha ha ido desarrollando la capacidad de ir estudiando la anatomía de la res y decir, bueno, si la costilla en lugar de cortarla anatómicamente en posición de la costilla, mejor lo corto a través de la costilla. Por supuesto que con una sierra, porque no se puede con la mano. Entonces, al cortar la costilla en posición de la costilla a través de ella, o sea que corto los huesos y hago una tira de costillas, esa tira cuando la cocino sobre la parrilla, toda la médula ósea que había dentro de la costilla suelta y se derrama sobre la carne. Y eso proporciona más sabor, más brillo, características físicas que no proporciona cuando yo hago un corte, por ejemplo, hablemos del famoso tomahawk, que se hace del costillar de las primeras, contando en este caso de la cola hacia la cabeza, en las primeras 5 vértebras de la costilla. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Salen 5 tomahawk de cada media canal de la res. Pues ellos cortan la costilla, la dejan de 10 centímetros y luego dejan el lomo junto con el costillar pegado. Y este es un tomahawk. Entonces, cuando este corte se tira a la parrilla, la médula ósea o la costilla no proporciona ningún sabor a la carne. ¿Por qué? Porque es tan alargada que no tiene contacto directo cuando se derrite la médula ósea, sino cae a la parrilla. Lo contrario de cuando los argentinos hacen sus cortes. Tratan de que la posición del hueso quede a la misma altura del músculo para que cuando se derrita, toda esa cantidad de sabor que hay dentro de los huesos sean adicionados al músculo de la res. Entonces, son cosas que yo he ido leyendo, estudiando y analizando y pues tienen mucha lógica. Tienen una cantidad enorme de lógica al hacer el corte de esta y la otra manera. Los americanos, estadounidenses, lo hacen por presentación. Sin embargo, los argentinos lo hacen, por supuesto que por presentación, pero más por sabor que por una presentación propia. ¿De acuerdo? No sé si alguien quisiera comentar o agregar algo de lo que he estado comentando, hablando acerca de los cortes de origen argentino.
Bueno, Y así como los cortes argentinos, en otros países también se han popularizado como los americanos. claro, claro. Por ejemplo, hay un corte que en todo el mundo se podría decir desde el norte, digamos que de Asia, hasta Centroamérica, incluso en algunos países, por ejemplo, como Australia, que es la tira argentina. Ese corte de la tira argentina es como decir un tomahawk, solo que corto. Lo único que la costilla no tiene el lomito pegado. Entonces, en lugar de cortar la costilla en relación a la forma de la costilla, o sea, de forma, en esta cosa vertical o horizontal de la costilla, se corta en contrario a la costilla. Entonces, esa tira argentina, todo el sabor que tiene la costilla, cuando lo asamos, se adiciona a la carne. Claro, esa tira argentina es un corte que en todo el planeta, podríamos decir, incluso aquí en Guatemala, tratamos de imitarlo. Es un corte de los que más se ha popularizado en todo el país. Y fuera del país, por ejemplo, en Europa, en España, en los Países Vascos comen mucha tira argentina, en Noruega, que es un país al norte, digamos que en Japón, que también es un país asiático, consumen bastante la tira argentina. Entre otros cortes, por supuesto, pero ¿por qué mencionas la tira argentina? Porque es uno de los cortes más famosos de la gastronomía, en este caso de la parrilla argentina. Pero sí se han popularizado en otros países, Mari. Ah, bueno. Gracias. A usted, gracias, muy amable. Entonces vamos a hablar acerca, pues aquí les dejo una imagen de algunos cortes. Cortes, en este caso, tipo americanos. Pero aquí vamos a ver los verdaderos cortes argentinos. Vamos a hablar un poco acerca, en este caso, de la tira de asado, que es la famosa tira argentina. Dice que la tira de asado es una clásica corte de asado argentino, en el que la carne de costilla, en este caso, se direcciona perpendicularmente a la costilla. ¿Qué quiere decir? Que no se corta en posición de la costilla, sino que se corta al contrario de la costilla. Si la costilla la miramos nosotros de forma vertical, los huesos están parados. Entonces, en lugar de cortarlo de forma vertical, lo que hacemos es cortar el hueso de forma horizontal. ¿Qué quiere decir? Que cortamos en contrario de la costilla. Por supuesto que para ello necesitamos una sierra que sea una sierra vertical que nos va a servir para hacer los cortes horizontales. Bien importante, este corte no se puede hacer con un hacha porque lo que hacemos es astillar el hueso. Y lo que queremos es que cuando usamos una sierra, queremos que el hueso quede limpio, o sea, que no le adicionemos virutas o chingas, como le decimos, de hueso a la carne, porque va a ser incómodo estarla sacando. Ahora, si no tuviéramos una sierra vertical eléctrica, podemos usar una sierra para cortar hueso de mano. Por supuesto que nos va a costar un poco más porque es un poco más duro, hay que hacer más esfuerzo, etcétera. Entonces, bien importante esa parte. Los huesos deben de quedar un corte limpio, casi perfecto. No debe quedar astillado el hueso. Ese corte es similar cuando nos cortan la costilla para hacer cocido de res aquí en Guatemala. Pero lo único que pues ellos lo cortan a la medida que ellos quieren, etcétera. No. Normalmente la tira argentina oscila entre los 7 y 10 centímetros de largo la tira. O en algunas regiones la hacen de 5 centímetros de ancho la tira. Cortada, como voy a reputar, de forma perpendicular o horizontal al contrario de la costilla, o sea, a la anatomía de la costilla, para que lo tomen en cuenta. Eso sería como que el corte de en este caso, de la tira de asado, que es la famosa tira argentina. Quiero también comentar que en Uruguay hacen un corte similar, solo que el corte de ellos es un corte, vamos a decir, un poco más ancho, porque digamos que ellos el asado de tira o la tira de asado normalmente hacen el costillar entero o única y exclusivamente lo cortan por la mitad. Más sin embargo, en Argentina no, lo hacen en cortes de 5 a 10 centímetros máximo el largo de la tira, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aproximadamente ese es el corte que vamos a darle a nuestra tira argentina. Entre los 5, máximo 10 centímetros, pero normalmente lo hacen de 5 centímetros de largo para que se pueda cocinar correctamente.
Bueno, dice que este tipo de carne está lleno de mucho sabor, mucho sabor. ¿Pero por qué? Vuelvo a repetir, cuando colocamos este corte de carne argentino sobre la parrilla, lleva hueso y el hueso, por supuesto que dentro tiene médula ósea. Entonces, al colocarlo sobre la parrilla caliente, automáticamente la médula ósea se empieza a derretir porque la médula ósea es una grasa. Empieza a derretirse. Y por supuesto que al empezar a derretir empieza a hervir y empieza a salir del hueso. Cuando toda esta grasa, que es la esencia del animal, sale, cubre a la carne. Y al cubrir a la carne lo que hace es que proporciona sabor a la carne. Entonces, una de las características importantes de esta corte es eso, que al meter el corte de carne con todo y hueso a la parrilla, contribuye a que haya mucho más sabor, muchísimo más sabor. Y no solo sabor, sino que también va a contribuir a darle, en este caso, presentación. Un corte diferente a todo lo que estamos acostumbrados a comer. En Guatemala y en otros países, muy pocas veces se hace costilla a la parrilla. Y mucho menos costilla de res porque es un corte, en este caso, duro. Pero en Argentina, normalmente una tira uruguaya va a llevar aproximadamente entre 8 y 10 minutos por cada cara. Acá, en este caso, normalmente no se vela porque la carne quede en término 3/4, en este corte, o quede en término medio, no. Lo que aquí queremos es que casi la carne se desprenda del hueso. O sea, aquí queremos una carne bien cocida, tierna. Normalmente en Argentina solo se sazona con sal, pimienta, un poco de aceite vegetal y se sirve con chimichurri. Se hace la salsa de chimichurri por aparte y ya se sirve a nuestro comensal, como acá en Guatemala servimos el famoso chirmol. De la misma manera es como se sirve en Argentina este corte que se llama la tira, en este caso de asado. Bueno, como les decía, pues dice que este corte pues, es uno de los más populares en Argentina. Por supuesto, dentro y fuera del país. La famosa tira argentina. Y acá pues tenemos cómo realmente nos va a quedar la famosa tira argentina. Si se da cuenta, cortamos la costilla perpendicularmente al contrario de ella y ya nos quedan los huesos de la costilla. Todo ese sabor que hay dentro de la costilla, que cuando hacemos un fondo le proporciona al fondo, el mismo sabor es el que le va a dar al músculo o a la carne en nuestro caso. Si se da cuenta, el corte está súper limpio, súper limpio. No hay residuos de hueso, no hay astilladuras, no hay nada. Un corte casi perfecto. Y eso solo se logra con una sierra. Con un hacha, con un cuchillo no es posible. Lo vamos a astillar. Con una sierra sí, porque lo que hace la sierra es deslizarse como que fuera un serrucho y a cortar el hueso casi perfecto. Algo bien importante para hacer este corte. Bien importante, les voy a decir. Cuando vayamos a cortar este asado de tira o la tira de asado de Argentina, el músculo no se corta con la sierra. Entonces, cogemos un cuchillo bien afilado y vamos a cortar el músculo con el cuchillo. Posteriormente, cuando ya llegamos con el cuchillo hasta el hueso, ya metemos la costilla para sacar la tira de asado a la sierra. Porque si metemos el músculo que lo corte también la sierra, lo que hacemos es que la sierra lo va a majar y no va a dejar un corte limpio como el que vemos aquí. Entonces, normalmente se hace el corte con el cuchillo, al músculo, y posteriormente ya, en este caso, pasamos el hueso en la sierra para que haga este corte limpio. Entonces, este sería la tira de asado que normalmente se cocina en las parrillas argentinas. No sé si alguien quisiera agregar o comentar algo acerca de esta tira de asado. ¿Nadie? De acuerdo. Esa tira de asado es la que se trata de imitar en los mercados cuando le venden a uno la costilla. Claro, solo que normalmente en el mercado lo hacen con una hacha, entonces se hastía. Ajá. Es similar. Pero si nos damos cuenta, Marilyn, y ahí todos saben, normalmente casi nadie de nosotros, digo casi porque me incluyo, hacemos costilla asada.
Si compramos costilla, la usamos para guisar o para hervir, pero nunca para asar. Es uno de los cortes, me atrevería a decir, más sabrosos y ricos de la parrilla argentina. Podríamos, en este caso, pues cuando lleguemos al instituto, primeramente Dios nos dé tiempo de poder hacer algún tipo de asado argentino y entre ellos pues incluir una tirita de asado para que veamos cómo queda de sabrosa y en este caso pues presentable por los huesos que tiene. Así es. ¿No sé, alguien más? ¿Nadie? De acuerdo. Pasamos al bife de chorizo. Dice que el bife, en este caso de chorizo, son demasiados argentinos, en este caso, de los filetes, en este caso, gruesos de lomo de ternera o güey. Dice que normalmente el bife de chorizo es el filete grueso de lomo de ternera de güey. ¿Qué quiere decir? O sea, que sale de la parte del lomo del animal, del lomo del animal. Es uno de los cortes, podríamos decir, más argentinos, porque normalmente también la gente nunca hace un lomo de güey o de ternera a la parrilla, y mucho menos como lo hacen ellos. Porque una característica de cocinar este bife de chorizo, que es el que normalmente ellos cocinan, que es el lomo de buey o el lomo de ternera, es que se cocina entero. Es que se cocina entero. Esa es una de las características. No lo cocinamos porcionado, lo cocinamos entero en algunos lugares. O en otros hacen cortes, pero son cortes gruesos, aproximadamente entre 1 hasta 3 pulgadas de grosor. Normalmente ese es el corte que le hacen al bife de chorizo. Dicen que es uno de los cortes más argentinos que existen, porque en algunos otros países se sigue comiendo este corte, pero no de la forma que ellos lo hacen. Normalmente lo hacen guisado o muy pocos a la parrilla porque es una carne que se reseca. Pero al hacer un corte grueso de esta carne, que esta carne ya se puede sacar en término rojo, 3/4, término medio, bien hecho, es que como es un corte grueso y es un corte especial, lo que sucede es que no se reseca absolutamente para nada. No se va a resecar para nada. Es una de las características de cocinar esta carne. Por supuesto, que el tiempo de cocción de un bife de chorizo, si es un bife entero, o sea que vamos a tirar la pieza, aproximadamente va a llevar entre 20 y 30 minutos de cada cara a juego medio. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese es el tiempo que aproximadamente va a llevar 1 hora a 1 hora y cuarto, a 1 hora y media de cocción. Después de haberse sacado de la parrilla, dice que se deja reposar de 15 a 20 minutos y ya se corta para que podamos tener un corte, pero exquisitamente delicioso. No solo en sabor, sino que también en textura y también en jugosidad, que son cosas bien importantes, bien importantes, bien importantes, para que usted lo tome en cuenta. Bueno, entonces, por supuesto que dice que el bife de chorizo, pues, sale del mismo nombre que se le da al corte de la res cuando se desposa o se despoja el corte, en este caso, de la misma pieza del buey. Esta pieza se corresponde con la, digamos que en España dice que también la usan, solo que en España dice que la denominan como chuletes o chuletones de lomo alto. Dice que en España a ese, así es como lo denominan, así es el nombre que ellos le dan. Similar, digamos que en este caso, al bife de chorizo, solo que lo contrario de España es que ellos le llaman chuletones o en este caso chuleta del lomo alto. Porque de ahí, realmente de ahí es donde sale esta parte que es el bife de chorizo de Argentina. Es una parte muy jugosa del animal que se resulta ideal para asar a las brasas, en este caso, en ódice o a la parrilla. Ideal, o sea, no pasa nada. Son uno de los cortes que más se utilizan tanto en España como en Argentina, aunque cada uno tiene diferentes nombres, en estos dos lugares, para que lo tomen en cuenta.
Entonces, vamos a hablar un poco también acerca, dice que en este caso, pues este corte de bife de chorizo, de igual manera, está entre los 9 más utilizados en Argentina. Dice que en Argentina son 9 cortes los que más se utilizan de la carne de buey, pero el bife de chorizo es uno entre los 9 que más se cocina. Aparte de ello, pues dice que este bife de chorizo, como mencionamos anteriormente, es uno de los más jugosos y cuando se coloca sobre la parrilla, pues como tiene ciertas cantidades de grasa intramuscular, esto contribuye a que esta parte del animal pues tenga bastante jugosidad y bastante sabor. Normalmente solo se cocina o se marina con sal, pimienta, un poquito de aceite vegetal para que no se nos agarre o no se nos pegue a la parrilla. Y ahí es donde tenemos el famoso bife de chorizo. Cortes aproximadamente entre 2 a 5 pulgadas o en algunos lugares pues se sirve el corte de carne completo, completo, o sea, no necesitamos quitarle absolutamente nada y se va completo a la parrilla. De esa manera, vean, tiene un tanto de marmoleado, una capa pequeña de grasa, entonces todas esas características físicas de este corte contribuyen a que cuando lo colocamos sobre la parrilla, esta carne tenga, primero, muy buen sabor y segundo, una jugosidad, pero excelente. Jugosidad excelente, para que ustedes la tomen en cuenta. ¿De acuerdo? No sé si alguien quisiera agregar o comentar algo acerca sobre el bife de chorizo. No. De acuerdo. Entonces vamos a ver un poco también de otro tipo de bife. Dice que es el bife angosto. Dice que en este caso el choripán, tal y como su nombre indica, está compuesto... perdón, este era el... Disculpe. Entonces dice que el bife, aquí un mal tecladazo, no se cambió el concepto, perdonen. Entonces vamos a hablar un poco acerca del bife de chorizo. Dice que el bife, en este caso, angosto, es una pieza de carne que aquí normalmente nosotros le llamamos que es la parte del lomo, pero del lomo completo. Entonces este bife angosto es la punta específicamente del lomo que nosotros conocemos, que normalmente trae una membrana, que esta membrana se retira, normalmente la retiramos antes de cocinar. ¿Por qué? Porque esta membrana no es grasa, es una membrana que es una capa muscular, entonces es nervio. Al colocarla sobre la parrilla de esta manera, o sea, ¿qué quiere decir? Sin quitarle esa membrana, lo que vamos a tener va a ser una carne dura. Y si no dura, vamos a contener o a contraer demasiado la carne que se nos va a reducir tanto de tamaño. ¿Pero por qué? Porque al someter al calor del fuego esta membrana de color blanco, que no es grasa, sino que es una capa, en este caso nerviosa, se contrae al tener contacto con el calor. Entonces, deberíamos de quitar esa capa antes de cocinar. Este es un corte que normalmente de igual manera lo podemos hacer tanto a la parrilla, a la plancha o al horno, pero específicamente los argentinos lo hacen a la parrilla, pero utilizan tanto aquellas parrillas que se tapan. ¿Por qué? Porque al tapar este corte normalmente va a llevar entre 20 a 25 minutos de cada cara. Estamos hablando que va a llevar una hora de cocción a fuego medio, no solo con el objetivo de que se cocine, sino que normalmente los argentinos dicen que cuando hacen este corte, aparte de cocinarlo, lo ahuman. Normalmente utilizan leña para cocinar este tipo de corte, o sea, utilizan leña, no carbón, porque la leña va produciendo su propio humo, tratan de usar árboles frutales, etcétera, para que se vaya ahumando. Se está cocinando correctamente, pero también le estamos adicionando humo para que cambie su estructura física, también su estructura química y por supuesto que con ellos su sabor. Porque todo ese humo, todas esas características que al quemarse la leña se le están pegando, adhiriendo a nuestra carne. Y no solo se le está pegando, sino que también se está introduciendo dentro del músculo para que nos quede una carne no solo jugosa, sino que también con una cantidad enorme de sabor, porque también le ayudamos o contribuimos con la leña que le agregamos.
bien importante esa parte de cuando estemos cocinando, en este caso, un bife angosto. Si nos damos cuenta, es una caña de carne bastante grande, con una caña aproximadamente de estas que pesan entre 3 a 4 libras, dependiendo la madurez y el tamaño del animal. Pueden comer bien hasta 6 personas, bien comidas. 4 si comen mucha carne, pero 6 dice que es lo justo para comer con un bife angosto completo. Se tira completamente la parrilla. En algunos lugares de Argentina dice que la gente ha ideado por tapar la carne con aluminio. Venimos, tenemos la parrilla y colocamos una capa de aluminio sobre la carne. Dice que muchas veces no es funcional. Hay contradicciones, se lo menciono porque dice que hay contradicciones. No es lo mismo tapar una parrilla completa con su tapadera y generar, en este caso, algún tipo de condensación adentro, que colocar solo un trozo de aluminio sobre un trozo de carne y que no va a haber circulación correcta de aire. Entonces lo que vamos a hacer, en lugar de asarla, la vamos a empezar a cocinar como que estemos cocinando hervida. Porque todo el vapor, porque por supuesto que está soltando vapor la carne, se va a condensar dentro del aluminio y lo que va a hacer es que esa capa muchas veces crocante o dorada que se hace sobre la carne, no la vamos a conseguir. Y vamos a tener una carne casi hervida en lugar de tener una buena carne asada. Entonces, mucho cuidado cuando estemos asando un trozo de carne y la cubramos con aluminio. Específicamente la carne de res. Por supuesto que con la carne de cerdo, con la carne de pollo, con algún pescado o un marisco, se puede o se debe hacer. Pero con la carne de res siempre aconsejamos que no se tape de esa manera para evitar inconvenientes con el aspecto físico y el aspecto visual. No sé si quisiera comentar o agregar algo acerca del bife de chorizo. O el bife angosto, perdón. ¿Nadie? De acuerdo. Entonces vamos a continuar y nos vamos al siguiente. Bueno. ¿Sí, diga? Bueno. Vamos a hablar un poco acerca de un corte también en Argentina que se llama la palomita de paleta. Dice que este corte es uno de los más desconocidos en España. Además de usarse en barbacoas y asados a la parrilla, es muy común utilizarse en guisos. Su forma es, en este caso, rectangular y un poco aplastada o aplanada. Y se encuentra, en este caso, recubierta por una película, en este caso, blanquecina, que se debe retirar antes de cocinarse. Dice que la palomita en España es uno de los cortes más desconocidos. Vuelvo a repetir, ¿por qué mencionan España? Porque es una de las influencias que más han ayudado a Argentina a crecer gastronómicamente. Entonces, vienen y mencionan que es uno de los más desconocidos, en este caso en el país europeo. Mas, sin embargo, en Argentina es uno de los cortes entre los 9 más conocidos de la gastronomía argentina. Entonces, dice que es un corte un poco aplanado y que tiene una membrana o una película que hay que retirarla antes de cocinarse para que no se ponga duro este corte. Y aquí tendríamos esta parte de la, en este caso, palomita, que es un corte de origen argentino. En ambas caras tiene esa película blanca, hay que quitarla, hay que eliminarla antes de cocinar, porque si no esto va a poner la carne dura, la va a poner bastante, pero bastante dura. ¿De dónde sale la palomita? Sale de la parte trasera del animal, de ahí sale este corte, está entre la parte frontal de la cadera del animal, de ahí sale este corte que se llama famoso palomita de paleta, para que usted la tome en cuenta, ¿de acuerdo? Vean, queda bien bonita. También sale de las partes delanteras también del animal, de los brazuelos, para que lo tomen en cuenta. Es un corte para los argentinos bastante preciado, aunque en algunos otros países no se consuma mucho. O se consume, pero no a la parrilla, sino que para hervir o para guisar. O incluso los argentinos lo mencionan que es un corte ideal para asar, pero también suele hacerse en guisos. Una carne no tan suave como algunos otros cortes, pero
si se cocina correctamente, así como lo cocinan ellos, normalmente las carnes enteras, porque así se cocinan en Argentina, cortes enteros, en este caso, la carne pues alcanza una cocción correcta, alcanza una jugosidad correcta y por supuesto que un aspecto físico que es bastante apreciado cuando se sirve. Entonces sería la palomita de paleta para que usted la tome en cuenta. No sé, alguien quisiera comentar o agregar algo acerca de lo que he estado hablando o algo diferente de lo que yo no he podido hablar. Ustedes me dicen, les escucho. De los, ¿qué es? 7 que estamos conectados. No sé, les escucho. Nadie. Chef, ¿Me diga? al asar la carne y quitarle todo el nervio que contiene, ¿llega a endurecerse a cierto punto o no? Porque como esos cortes, aquí nosotros tenemos la idea de que son un poco duros al momento de su cocción. Ahora el asado lo ablanda o sigue siendo un poco tensa la carne. Pues como este corte, normalmente lo que vamos a hacer es que lo vamos a cocinar durante, estamos hablando casi cerca de 1 hora de cocción, entre cara y cara. Entonces la carne llega a ablandarse bastante, se tiende a poner un corte suave. La parrilla debe estar a temperatura media y se debe de cocinar el corte entero, porque cocinarse entero lo que sucede es que todos los jugos que se atrapan dentro